Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hasta diciembre de 2018, casi 9 millones de mexicanos ganaban un salario mínimo de 2,650 pesos mensuales. Ese mismo mes, diciembre de 2018, el nuevo gobierno entonces de Andrés Manuel López Obrador anunció que en acuerdo con los empresarios y sindicatos, el 1 de enero de 2019 el mínimo aumentaría 16.2% para quedar en 3,080. Y en diciembre de 2019, otra vez después de acordarlo con empresarios y sindicatos, el gobierno anunció un aumento del 20% a 3,969 a partir del 1 de este año. O sea, veamos cómo ha subido el salario mínimo, de 2,650 al actual de 3,969, es decir, casi un 40% de aumento. Sin embargo, sigue siendo de los peores salarios mínimos en el mundo, es muy bajo, porque durante décadas se mantuvo muy bajo. Y ahora viene de nuevo la discusión, Luis Miguel. Totalmente. Para ponerlo en perspectiva, en lo que va de este sexenio es 36% el aumento. Yo diría, en muchas cosas en este espacio hemos sido críticos. Creo que es una de las cosas que se han hecho bien. Claro, a mí en mi cuenta me salió 39.45. Sí, porque es compuesto, tienes totalmente razón. Tienes dos efectos. Uno es calidad de vida, bueno, mejor dicho, una disminución de la precariedad del que gana menos, pero también hay un efecto positivo en términos de crear un mercado interno. Claro. Tiene que ver con empresas que atienden la base de la pirámide, y hay otra cosa que los economistas llaman muy pomposamente el efecto faro. ¿A qué se refiere esto? Es si el aumento del salario mínimo es en un porcentaje, se crean expectativas en otros niveles salariales o en otros escalones salariales también para subir. ¿Cuál es el problema? Que llegamos a la discusión para el 2021 y hay dos visiones. En algún sentido las dos tienen razón, por eso es el conflicto. Una es, tiene que seguir una estrategia muy agresiva de recuperación del salario mínimo. El gobierno, en particular Secretaría del Trabajo, dice, tenemos que pensar otra vez en un aumento de 2 dígitos. Y hay otra parte que dice, oiga, todo está muy bien, pero revisen las cifras del mercado laboral en 2020, vean lo complicado que está haciendo la economía y sean prudentes. Insisto, el conflicto es real porque las dos partes tienen razón. Necesitamos recuperar el tiempo perdido, necesitamos realmente entender que es una vergüenza nacional tener un salario mínimo que, por ponerlo en términos muy simples, es menor que el promedio del salario mínimo en Centroamérica. Es menor que el promedio de Sudamérica si dejamos de lado aberraciones como Venezuela. Bueno. En buena medida, lo que se está definiendo en los próximos días al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es cuánto se puede, cuánto se quiere, y del lado de argumentos para ser prudente, pues tiene que ver con que uno de los grandes perdedores en este año de crisis es el empleo formal. Es cierto que hemos recuperado más o menos 500,000 de empleos, pero perdimos 1,100,000 empleos. Mucho tiempo el argumento alrededor del salario mínimo era, no te preocupes, son tan poquitos que se compensan con todos los demás. No deja de ser 7% de la población, son cientos de miles de personas, pero también, yo diría, simbólicamente es una vergüenza que un país que genera tanta riqueza como México, que aspira a ser tomado en serio en temas de calidad de vida, desarrollo humano, durante tanto tiempo haya pensado que se podía competir con bajos salarios y que no pasaba nada. Una buena parte de la tensión social que tenemos tiene que ver con este descuido en lo salarial. A ver, en diciembre, hace 2 años, del 18, eran casi 9 millones de mexicanos ganando el mínimo. ¿Cuántos quedarán ahorita que han perdido el trabajo? Número uno. Después de todas las empresas que están al borde de desaparecer, ¿cuántas, y ahora sí la pregunta es conveniente hacerla, cuántas pueden darse el lujo
de dar un salario mínimo de aumento de 2 dígitos, como está diciendo, del 10% más, cuando las empresas ya están teniendo trabajo para sobrevivir. Muchos de los que ganan el mínimo son personal que trabaja en ciertos sectores de servicios, como el turístico, etcétera, restaurantero, hotelero, que su ingreso proviene más que nada de las propinas de los clientes de estos negocios. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque no son tiempos normales, y entiendo y defiendo que el aumento al mínimo se haga, pero también se tienen que analizar las consecuencias, sobre todo para aquellas pymes que están al borde de desaparecer para la eternidad. Sí, Paula. Bueno, justamente el presidente lo comentaba, o sea, se deterioró tanto que ahora es el momento necesario para poder echar a andar esto del salario mínimo, pero justamente trabajando con la IP. Actualmente el salario mínimo está en 123.22 y el reto es que llegue al final del sexenio a 171 pesos. Pero hay algo que dijo Luis Miguel que hay que dejarlo claro. De Latinoamérica somos el país que más bajo salario mínimo tiene, y eso pues no puede seguir así. Esa es una medición, pero si ves estándares de vida, tal vez en Centroamérica hay estándares de vida más bajos que en México. O sea, todos los datos se miden según convenga el que los está expresando y comentando, ¿no? Félix. Creo que aquí el tema está en saber encontrar el balance entre el salario mínimo y la pérdida de empleos que se ha tenido debido a la pandemia. Es decir, va a haber que encontrar un equilibrio y va a tener que trabajar el gobierno de la mano con la IP para lograr un equilibrio, para recuperar empleos de los que se han perdido, porque si no me equivoco y si no me falla por ahí en los números, faltan 700,000, entre 600 y 700,000 empleos por recuperar, y además pues no es sencillo, porque hay muchos negocios que no están teniendo ingresos, que los dueños han tenido que poner de su bolsa, pero ¿hasta dónde alcanza esa bolsa? ¿Para cuánto incremento alcanza la bolsa de un empresario de pequeña y mediana empresa? Marco. Yo creo que esto es un tema mucho más profundo, que tiene que ver con un tema de justicia, de igualdad. Me parece que si pusiéramos eso en el centro de la agenda, podríamos abordar mejor el tema del salario mínimo, el tema del outsourcing, el tema de los esquemas laborales. Es indispensable mejorar el ingreso de la gente que menos ingresos tiene. Esa es la forma más efectiva de romper el círculo de la pobreza. Tendríamos que hacer esfuerzos. Por un lado, relacionar la productividad con el pago del salario mínimo. Cierto. Por otro lado, buscar estrategias fiscales para liberar presiones y se pueda liberar mejores y otros esquemas adicionales. Es importantísimo eso y es algo que hemos venido posponiendo en el tiempo. Como hace 40 años pospuesto, ¿no? Más o menos, si no me falla la memoria, o más. Luis Miguel, para concluir. Este año es muy complicado de cumplir ambos criterios. Yo creo que la solución tendría que ser ser prudentes este año, entender que la prioridad va a ser preservar las plazas y en dado caso, sí entender que de mediano y largo plazo tenemos que incorporar mucho lo que dijo Marco, tenemos que llegar a un acuerdo para decir tenemos que subir el piso, que los que menos tengan mucho más. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.